Hoy nos toca el capítulo número 2 del libro de Ruth. Capítulo número 2 del libro de Ruth. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo: Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Recordemos que Noemí fue la esposa de Elimelech y él murió. Y murieron también los 2 hijos de ella. Tenía su marido y tenía 2 hijos. Los 2 hijos murieron y también el marido murió. Los 2 hijos tenían sus esposas, pues sus esposas quedaron viudas, y una de ellas, que se llama Ruth, que ya lo habíamos leído, fue la que decidió quedarse con Noemí. Ruth la moabita. Entonces leemos: tenía un pariente de su marido, Noemí. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Elimelech era su esposo, el cual se llamaba Booz. Booz era el pariente, ese pariente que nombran aquí, que era rico. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, Ruth es la nuera, le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Aquí un momentico vamos a detenernos. Recuerden que en los tiempos bíblicos tenían la costumbre de dejar en los campos, ellos dejaban así en los campos de lo que cosechaban para las personas humildes, para las personas que no tenían que comer, para las personas pobres. Ellos iban a los campos y lo que dejaban allí los trabajadores, la gente pobre, podía recogerlo. Eso era una manera de ayudar al pobre, al desamparado, al que no tenía, al huérfano. Ellos se iban a los campos y recogían lo que dejaban los trabajadores. Entonces aquí vemos, y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. O sea, ella seguía a los segadores, ellos iban adelante segando todo eso, y lo que ellos dejaban los segadores, ella iba espigando allí, recogiendo. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Fíjense que sin saberlo, en el campo donde ella llegó, resultó que el dueño del campo era Booz. Y Booz era de la familia del esposo de Noemí, que se murió. Sin saberlo, la muchacha que fue a espigar allí. Dice: y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, a los trabajadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ahí vemos que se está refiriendo como ¿de quién es esta joven? Eso quiere decir que ella era una muchacha joven. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguela.
porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo voz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo: que recoja también espiga entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y los dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la criada y la del trigo, y vivía con su suegra. Gloria a Dios. Bendito es la palabra del Señor. Entonces, como estamos aquí diciendo, vemos que Noemí había regresado a su tierra con su nuera. La otra se fue a su tierra con sus padres y la otra nuera, y ella decidió quedarse con ella. Hablamos de que ella le había dicho a Noemí de que su tierra iba a ser su tierra y que su Dios iba a ser su Dios. O sea que Ruth estuvo firme. Después de adorar antes a otros dioses, ella decidió de adorar al mismo Dios que adoraba a Noemí, a Jehová de los ejércitos, porque así le dijo: tu Dios será mi Dios. Hermoso todo. Entonces vemos que ella decidió, tuvo la mejor decisión. Decidió de quedarse con Noemí, decidió de servirle a ese Dios vivo, de creer en ese Dios vivo, y decidió pues no dejar a su suegra sola. Miren el corazón que tenía Ruth. Tenía un corazón sincero, un corazón muy lindo, un corazón lleno de amor, porque hay que tener amor en el corazón para hacer eso. Negarse a sí mismo,
De repente pensar, bueno, no me puedo casar o no me voy a casar, me prefiero estar con mi suegra para ayudarla, para apoyarla. Ya mi suegra está en edad, no puede estar sola. Yo no la voy a dejar sola. O sea, ahí vemos el corazón que tenía Ruth. Un corazón muy sencillo, un corazón muy humilde. De verdad que ahí se le ve mucho amor. Amaba de una manera especial a su suegra. La decisión que ella tomó, ahí se refleja el tipo de corazón que ella tenía. Un corazón muy lindo. La otra, pues, tampoco se veía que era, vamos a decir, mala, un corazón malo, pero la otra decidió normal, irse a su tierra, como le dijo su suegra, se fue a su tierra, a la casa de sus padres, porque ella tenía que seguir con su vida y, conforme a Dios se lo permitiera, volverse a casar. Pero Ruth decidió no abandonar a su suegra, decidió no dejarla sola, decidió acompañarla, estar allí al lado de ella, ayudarla en todo lo que necesitaba. Fíjense, ya Noemí era una mujer ya de edad y Ruth tuvo que ponerse a trabajar a lo que llegó, irse a los campos a espigar, a recoger, porque tenía que alimentar a su suegra y alimentarse ella. Fíjense, por eso no la dejó sola, porque ella sabía que no podía estar sola. Ya no tenía esposo, ya no tenía hijos que la podían apoyar. Se había quedado sola. Y ella prácticamente, Ruth, se negó a ella misma. El pensar de repente, bueno, la otra se fue a su tierra porque tenía que seguir su camino y en algún momento se iba a casar. Y ella hasta se negó eso, nada más pensando de que tenía que apoyar y ayudar a su suegra. No podía dejarla sola porque tenía que trabajar para el sustento de las dos. O sea, de verdad que era una mujer ejemplar. Ruth, a pesar de que no era en ese momento, al principio, porque ella era extranjera, ella misma lo dice, soy extranjera. Cuando se habla de que una persona es extranjera, es que no es del pueblo de Dios. Como no es del pueblo de Dios, adoran a otros dioses. No es israelita, es extranjera de otro. Entonces ahí vemos que ella decidió también seguir al mismo Dios de Noemí, porque le dijo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, ahí también moriré yo. O sea, algo tan hermoso, tan bello, de verdad. Esa muchacha de verdad que era una mujer de Dios. Y Dios tenía propósito con ella, claro que sí. Entonces vemos que al llegar a donde llegaron, allí a su tierra, Ruth le dice, porque sabe que llegaron allí sin nada, ellas no tenían nada, y viene Ruth y le dice a su suegra Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía, tenían que comer, tenían que buscar que trabajar para el sustento. Entonces Ruth, que estaba jovencita, era una joven, se fue a espigar a los campos. Eso era la costumbre. Eso era parte de la ley, que se dejase en los campos, los segadores dejaran parte para las personas que no tenían, las personas que eran humildes, que no tenían dinero. Podían ir a espigar. Y ahí se fue Ruth a espigar. Y como nada es casualidad, todo es propósito, ella llegó al campo que era de Booz, ese pariente que era rico. Fíjense. Y allí en Belén, eso era como un pueblo. Todo lo que allí pase, todo el mundo se entera, todo. Fíjense que cuando llegó Noemí, todo el pueblo se enteró. Llegó Noemí, todo el mundo. Y ya todo el mundo sabía todo, la historia. Lo que vivieron ellos fuera de allí, de su pueblo, todo lo que pasó en el camino, toda la historia ya todo el mundo lo sabía. Ya todo el mundo se enteraba de todo. Entonces llegó ella, no podemos decir qué casualidad, que llegó al campo, era el campo del dueño de Booz, el familiar de ellos que era de dinero, el familiar del esposo de Elimelech que había muerto. Nada es por casualidad. Y ella, uno dice así, se expresa así, bueno, casualidad llegó allí, pero no es casualidad, porque Dios es un Dios de propósito, fíjense. Dios es un Dios de propósito. La muchacha, tantos campos que hay, tantas tierras que hay, y ella llegó a ese exactamente, donde el dueño era familiar del esposo de ella, o el esposo de Noemí. Eran familiares. Y ella llegó allí.
Cuando ella llega allí y pregunta, le preguntan a los segadores, allí le cuentan y le dicen que es la nuera de Noemí y le dan todo el relato. Ya él sabe que es de su familia. Dice, y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, saluda a los segadores y ellos igualmente le saludan, Jehová te bendiga. Y vos dijo a sus criados, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? La ve una muchacha que nunca la había visto, que era nueva, y el mayordomo le explica que es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moabías, como todo el mundo se entera de todo. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar para los segadores entre las gavillas, entros pues y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Ahí vemos que la muchacha era trabajadora. Desde que entró en la mañana, ni un ratico había agarrado para descansar. Hasta ahora le dice, sin descansar trabajando. Y allí, entonces vos le dijo a Ruth, le dice directamente a la muchacha, oye hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a las criadas. Fíjense cómo él, tan amablemente, tan caballeroso, la va a ayudar en todo lo que pueda, porque ya sabe que es su familia. Ya sabe que es familiares. Y le dice, mira bien el campo que sigues, el campo que siguen y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ahí viene él a prestarle toda la ayuda posible. Aquí vas a comer con las criadas, con las muchachas, con las jóvenes también, las mujeres que trabajan aquí. Cuando tengas sed, agarra de las vasijas, nadie te va a decir nada, nadie te va a molestar. Ahí él, con toda la amabilidad del mundo, ayudarla en todo lo que pueda. Ella pues se sintió un poco apenada. Ella entonces, bajando su rostro, inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Fíjense. Ella le dice siendo yo extranjera, porque ella dice que es raro porque me trata así. Si yo lo que soy aquí es una extranjera, ni siquiera soy judía, israelita. Y él le respondió, le dijo, he sabido, fíjense, como ya todo se sabe, se riega. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes, fíjense. Fíjense todas esas características positivas que ella demostró, por todo lo que hizo, por tener un corazón ella lleno de amor bondadoso, como él reconoció todas las cualidades, todas las cosas que ella había hecho. Y de verdad que era, wow, unas cualidades de una mujer excepcional. Y todavía él viene y la bendice y le dice, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él todavía declara palabra de bendición sobre ella. Entonces ahí estamos viendo algo hermoso, algo bello, que a nadie le falta a Dios. Aquí estamos viendo que cuando uno decide caminar recto, cuando uno decide obrar, caminar en amor, a Dios no le falta nada. Cuando la persona tiene un corazón conforme a Dios, lleno de amor, de justicia, de misericordia, porque ella tuvo misericordia con su suegra, mostró amor, se negó a ella misma de repente al pensar que, bueno, no importa si no me voy a casar, lo que sea, pero yo no voy a dejar a mi suegra sola. Todas esas cualidades que ella demostró, ese corazón lleno de amor, y todavía decir que su Dios será mi Dios, o sea, el decidir, bueno, yo voy a servir al Dios que tú sirves, yo voy a amar al Dios que tú amas. Wow. ¿Quién no se enamora de una expresión así? De verdad que fue hermoso. Dios tenía propósito con esta muchacha. Dios tenía gran propósito. Y fíjense, aunque Noemí le fue,
Vamos a decir que le fue mal en el sentido de, como ella dijo, se fue llena, pero volvió vacía. Porque llegó sin esposo y llegó sin los hijos, porque los 2 hijos se murieron. Prácticamente perdió todo. A su marido y a sus 2 hijos varones. Pero le quedó una nuera. Por eso es que a Dios no le falta, mira, a nadie le falta a Dios. De repente cuando vivimos una situación muy negativa, muy oscura, pensamos que, ay, que ya todo está perdido, que no nos vamos a levantar, que ya no podemos más, que esto y aquello. Tenemos que pensar en esta historia y ver de que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, a nadie le falta a Dios. Porque Dios siempre tiene todo bajo control. Dios siempre tiene todo en sus manos. Aunque murió el esposo de ella, aunque murieron los 2 hijos, eso es fuerte. Porque prácticamente perdió todo, su esposo y sus 2 hijos, fíjense. Los tres hombres. Pero Dios estaba allí. A pesar de que murió el esposo, Dios estaba allí. A pesar de que murió los 2 hombres, los 2 hijos, los únicos 2 hijos que tenía, Dios seguía estando allí. Y fíjense cómo el Señor se manifestó, porque Dios hace las cosas a su manera, no a la manera de nosotros. Fíjense cómo Dios usó a esa muchacha, a Ruth, porque Dios no la iba a dejar sola ni desamparada. Dios sabía que iba a necesitar el apoyo de alguien. Y así como Dios sabía y no la iba a dejar, así mismo Dios sabe lo que nosotros estamos viviendo. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe la prueba que usted está allí luchando, guerreando. Dios conoce todo eso. Pero Dios no la va a dejar sola, Dios está allí presente. Dios está allí. Dios no la va a soltar de la mano. Pero es necesario pasar por esas pruebas. Es necesario pasar por esas luchas. Es necesario pasar por esa aflicción. Ahí vemos que Noemí pasó por esa aflicción. Tuvo que pasar por esa aflicción de la muerte del marido. Y muchos dicen, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué te llevaste a mi esposo? Y ahí vemos que se llevó, murió el esposo de Noemí y sus 2 hijos, los únicos 2 hijos. Y allí nosotros no la vemos a ella renegando. Allí nosotros nos vemos allí hablando cosas negativas. Cuando sucedió eso, ningún comentario. Y vemos allí la presencia de Dios. Porque aunque aunque el marido se murió, se murieron los 2 hijos, allí vemos la manifestación de Dios en su vida. Fíjense cómo una de las nueras se quedó con ella, porque ese era un propósito. Se quedó con ella y decidió servir al mismo Dios, a Jehová de los ejércitos. Y se fueron las 2, fíjense. Y sin pensarlo, esa decisión de hacer lo correcto, esa decisión de obrar en rectitud, en amor, en misericordia, en bondad. Fíjense cómo Dios recompensó eso. Fíjense cómo le fue a la muchacha a la final. Fíjense cómo Dios arregló todas las cosas. Hizo que ella llegara a ese campo a cegar, porque nada es casualidad, todo es con propósito. Porque vos allí la tenías que conocer. Vos allí la tenías que conocer. Entonces todo es un propósito de Dios. Si usted está viviendo, no importa lo que usted esté viviendo en su vida, cualquier situación con su esposo, su pareja, sus hijos, en el trabajo, cualquier situación, crea que Dios está allí con usted. Crea que Dios la lleva de su mano. Si usted ve que las cosas todavía no se arreglan, no se desespere. Si Dios está permitiendo que usted esté pasando eso, con algún propósito es. Solo dígale a Dios que le dé fuerza, fortaleza, como la tuvo Noemí. Y que le ayude para aprender lo que Él quiere que usted aprenda. Porque a la final, a lo que todo termine, viene la bendición. Vemos que Noemí pasó por toda esa situación, tuvo que pasar por el desierto de la partida del esposo, de los hijos, irse a su tierra sin nada, porque se fueron sin nada.
pero no le faltó el Señor estaba allí. El hecho de que el Señor está allí no quiere decir que va a impedir que usted pase el desierto, porque el desierto, por el desierto tenemos que pasar todo hijo o hija de Dios, todos tenemos que pasar por el desierto. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar a los reinos de los cielos. Entonces las tribulaciones es necesario, tenemos que pasar por allí, por las tribulaciones. Pero el Señor está allí con nosotros, no nos va a abandonar. Él no abandonó a Noemí, allí estuvo. Y miren cómo se manifestó. Su nuera, que tuvo que ir a trabajar para traer alimento, llegó a la tierra, y no fue casualidad, a la tierra del pariente del esposo, del que fue esposo de Noemí, un hombre rico y un hombre también. Fíjense también las características de él, como un hombre tan amable, tan caballeroso. Fíjense cómo trató a la nuera bien, todo lo que le dejaba para que recogiera, o sea, un trato excepcional. Y eso solamente lo hace Dios. Dios es el que abre puertas, Dios es el que bendice, Dios es el que abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición. Dios es el que hace todo. Dice la Biblia que en las manos de Dios está la vida y la muerte. En manos del Señor está la vida y la muerte. Él es quien decide eso. Y lo que Dios decida, uno tiene que decir amén. ¿Por qué? Decidió la muerte para el esposo de Noemí y sus 2 hijos, solamente Él lo sabe. Pero si así lo decidió Dios, ¿quién somos nosotros para irnos en contra de Dios o criticar a Dios o no quejarnos? Nosotros no somos nadie para hacer eso. Tenemos que cuidarnos de eso. Porque si en las manos de Dios está la vida y la muerte, Él es el que decide, Él es Dios. Lo que Él ve nosotros no lo podemos ver. Él conoce los corazones, Él sabe todo. Y Él sabe el porqué de las cosas. Y lo que Él decida, amén. Que así sea. Él sabe el porqué de las cosas. Lo que sí tenemos que estar seguros nosotros es de que Él no nos va a dejar solos. Lo que tenemos que estar seguros de que Él nos va a llevar de la mano. Así como se fue de la mano con Noemí. Noemí se devolvió sin nada. Nada más con su nuera. Y fíjense cómo Dios ya tenía planeado todo lo que iba a suceder. Fíjense. ¿Y qué le dice vos aquí? Y vos le dijo a la hora de comer, ve aquí, come del pan y moja tu bocado con vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a su criado diciendo que recoja también espigas de sus gavillas y no la avergoncéis. 16. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Fíjense cómo él la bendecía. Por saber también que eran familia. Fíjense cómo él dejaba que ella recogiera. Entonces dijo, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Lo que había quedado de pan y todo, ella se lo llevó a su suegra. Fíjense el corazón de ella, de Ruth. Ella se hubiese comido todo eso. O ya comí ya y no. Lo que le quedó, fíjense cómo lo agarró, lo guardaría allí con cuidado y para llevárselo a su suegra. El pan que sobró, fíjense cómo era el corazón de ella. No pensó en ella sola, no pensó en el bienestar de ella. Bueno, ya he trabajado bastante, me lleno la barriga y ya. Ella se llenó su barriga, pero lo que sobró se lo llevó a su suegra. También pensó en su suegra, fíjense el corazón que tenía. Una muchacha linda, un corazón, mire, sencillo, humilde. Y dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia
que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Por qué dicen que uno de los que pueden redimirnos? Porque ellos tenían su costumbre. Ellos tenían su costumbre. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Esto pues, junto con las criadas de Booz, junto con las criadas de Booz, estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra, fíjense. La muchacha estuvo trabajando allí en los campos hasta que se acabó todo, y ella estaba viviendo con su suegra. Entonces allí cuando estaban hablando que dijo que ese era su pariente y que él era uno de los que podían redimirnos, porque allá, como les dije, allá tenían, en esos tiempos bíblicos tenían sus costumbres. La muchacha se le había muerto su esposo. Entonces un pariente, el más cercano, podía redimirlos. O sea que podía comprar sus tierras y además de eso, se tenía que casar con la muchacha para que no se perdiera el nombre, el apellido del esposo, de la familia. Ellos tenían sus costumbres. Más adelante en el otro vamos a ver mejor a profundidad esa parte. Entonces ahí vemos que a Dios no le falta a nadie. No le falta a nadie. Cuando uno hace lo correcto, camina rectamente, hace las cosas como a Dios le agrada, camina en amor, en fidelidad a Dios, Dios premia. Fíjense el premio de Ruth, Dios premia. Dios bendice. Dios conoce nuestros corazones y sabe nuestras intenciones. Si usted obra para bien en todo, hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, usted si no anda con egoísmo, si usted ayuda al prójimo, al hermano, al necesitado, a la viuda, al pobre, si usted le sirve al Señor, predicando, hablándole de Él, de Cristo, llevando la salvación a todas partes, el Señor bendice y el Señor premia. El Señor premia. El Señor conoce los corazones. Sabe cómo es su corazón y el mío. Dios es hermoso y es bello. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, justa y verdadera. Te pedimos que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en nosotros a 100 por 1, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, en nuestros corazones y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.